La mayoría de las personas pasan gran parte de su vida esperando el instante ideal para alcanzar el éxito. Pero, ¿y si ese momento ya está aquí, justo ahora? ¿Y si justo en este instante, antes de que cambie el saldo bancario, antes de que llegue ese empleo soñado, antes de que alguien confíe en ti, es cuando realmente debes convertirte en quien siempre deseaste ser? Este mensaje no es simplemente una sugerencia, sino una señal, una alerta, y una vez que la escuches, nada en tu existencia será igual. No porque las palabras tengan un poder mágico, sino porque algo dentro de ti finalmente está preparado para recordar tu verdadera esencia. Si sientes esa atracción, ese conocimiento interno silencioso que te dice que naciste para algo más, entonces no permanezcas inmóvil. Si estás buscando transformar tu vida aplicando los principios del éxito, este video es para ti. Las enseñanzas de vibraciones abundante han cambiado millones de vidas y hoy pueden cambiar la tuya. Lo que estás a punto de escuchar ha sido clave en el camino de muchas personas exitosas. Quédate hasta el final, porque este concepto puede marcar la diferencia en tus resultados. Muchas personas viven estancadas sin siquiera notarlo. En la superficie pueden parecer ocupadas, haciendo diligencias, yendo al trabajo o completando tareas de una lista, pero en realidad están atrapadas en el mismo lugar. No porque carezcan de inteligencia o habilidad, sino porque están a la espera, esperando que el miedo desaparezca, aguardando la oportunidad perfecta, esperando sentirse completamente listas. Sin embargo, la verdad es que ese momento de total preparación nunca llega. Esa sensación de seguridad absoluta que la gente anhela no es real. Esperarla es como aguardar a que el viento cese antes de navegar. El miedo no es una luz roja que indica detenerse, es una luz verde, intensa y clara, que señala la dirección correcta. El camino más aterrador suele ser el que transforma. Detrás del temor al fracaso, la ansiedad por la incertidumbre y esa voz interior que dice ya es demasiado tarde, se encuentra todo lo que las personas buscan: abundancia, libertad y propósito. El miedo es simplemente la última barrera antes de entrar a esa realidad. En esencia, el miedo es una emoción residual, una sombra del pasado que no proviene del futuro ni de la versión próspera y exitosa de una persona. Es el eco de un antiguo yo, que nunca aprendió el verdadero poder de la mente. Está construido a partir de recuerdos obsoletos, desilusiones anteriores e historias que nunca fueron ciertas. Si no se cuestiona, ese temor se convierte en una ley silenciosa que dirige cada elección, la razón por la que alguien dice, quizás más adelante, no ahora o no tengo lo suficiente. Pero, ¿y si fuera todo lo contrario? ¿Y si alguien estuviera destinado a algo más que simplemente sobrevivir? ¿Y si la prosperidad no fuera algo que se consigue tras años de lucha, sino algo con lo que se conecta en el instante en que deja de darle poder al miedo? Según el Dr. Joe Dispenza, tanto el cuerpo como la mente se moldean por repetición y la mayoría de las personas practican inconscientemente la escasez. Cada día se levantan pensando lo mismo, sintiendo el mismo estrés, tomando decisiones repetitivas y esperando que su realidad cambie por arte de magia. Sin embargo, el cambio no surge de repetir los mismos patrones. El cerebro no genera nuevas experiencias repitiendo el pasado, necesita una señal diferente, una creencia renovada, una nueva frecuencia emocional, y el miedo interfiere con ese mensaje. Piénsalo así. El cerebro no distingue entre una amenaza real y una imaginada. Por eso, cuando alguien piensa en comenzar un negocio, pedir un mejor empleo o aumentar sus ingresos, el cerebro evoca recuerdos basados en el miedo, como momentos de fracaso, rechazo o vergüenza. Y reacciona como si esas situaciones estuvieran ocurriendo de nuevo. El corazón se acelera, los músculos se tensan, los pensamientos se dispersan y la persona se retrae, no porque el futuro sea peligroso, sino porque el pasado está dominando. Este ciclo se repite durante años, y las personas terminan convenciéndose de que el miedo tenía razón, cuando en realidad no es así. El miedo es ruidoso,
no sabio, grita porque teme ser reemplazado. Es la voz de la supervivencia, no la de la expansión. La vida que anhelan muchos, con libertad económica, calma emocional y profunda satisfacción, no se encuentra en el terreno de la supervivencia, sino más allá del miedo. Hay algo poco mencionado: el miedo no es solo una respuesta emocional, sino un fenómeno biológico. Las investigaciones revelan que cuando alguien imagina el fracaso, su cuerpo reacciona como si fuera real, el cortisol se eleva, la concentración disminuye y el cerebro se pone en modo defensivo. Por otro lado, cuando alguien visualiza el éxito con intensidad emocional, el cerebro también lo interpreta como una realidad. El sistema nervioso se relaja, las ideas fluyen y la confianza crece. Por eso, Dispenza enfatiza la importancia de mentalizar el éxito en lugar del miedo, ya que el cuerpo responde a lo que la mente cree que está ocurriendo en el presente. Aquí es donde entra la riqueza. No aparece primero en la cuenta bancaria, sino en la mentalidad. Las personas que alcanzan la prosperidad piensan de forma distinta, no ven el dinero como un recurso escaso, no sienten culpa por desear más, ni se paralizan ante la incertidumbre. En cambio, perciben el miedo como una brújula. Cuando algo les provoca temor, se acercan porque saben que ahí se encuentra el crecimiento. Imagina una puerta frente a ti. Detrás está la vida soñada, libertad, viajes, un hogar confortable, serenidad. Pero justo delante de esa puerta está el miedo. Lo observas fijamente, suponiendo que la puerta está cerrada, aunque no es así. La puerta solo se abre cuando decides atravesar el miedo, no esquivarlo. Y cuando das ese paso, no después de años de preparación ni cuando el miedo desaparece, sino en medio de él, todo cambia. El temor advierte, es demasiado peligroso. La abundancia responde, así es como el riesgo se transforma en recompensa. El miedo insiste, no estás listo. Sin embargo, la realidad afirma, siempre has estado más preparado de lo que imaginabas. La principal diferencia entre quienes viven dominados por el miedo y quienes disfrutan de la prosperidad radica en la decisión que toman cuando aparece ese temor. Unos retroceden, otros avanzan, y la trampa más grande es esperar a tener garantías absolutas. Muchas personas postergan sus anhelos a la espera de un plan infalible o de resultados seguros. Pero la seguridad total es solo una ilusión. Incluso los caminos aparentemente más firmes están llenos de incertidumbre. Empleos estables desaparecen, y los negocios fundados en la prudencia también pueden fracasar. Apostar por lo seguro no equivale a ser inteligente. La riqueza se genera en lo desconocido, no en el caos, sino en ese espacio donde alguien confía en sí mismo a pesar de no tener claridad sobre el desenlace. Es allí donde nace la verdadera creación. Cada persona próspera ha estado alguna vez en ese punto, al borde del abismo, insegura y temerosa, pero decidiendo confiar en la voz interna que dice, hazlo igual. Por eso, el cambio más profundo no surge de la suerte ni de encontrar la fórmula perfecta, sino cuando alguien se transforma en una nueva versión de sí mismo, que ya no permite que el miedo dicte sus decisiones. Esta metamorfosis no consiste en ignorar el miedo, sino en reconocerlo plenamente y continuar avanzando. Aquellos que prosperan financieramente entienden que el temor previo a dar un salto importante es universal. No tiene nada de excepcional. Lo verdaderamente distinto es lo que ocurre después, porque al superar ese miedo, éste se reduce. La voz que antes decía, no puedes, comienza a desvanecerse y surge otra que afirma, lo hiciste. Esa seguridad no se crea en la comodidad, sino en la acción. Cada vez que alguien actúa pese al miedo, acumula pruebas de su capacidad, demostraciones de que el pasado no tiene por qué definir el futuro y evidencias de que el miedo nunca fue el verdadero enemigo. El verdadero rival es la indecisión. La duda es lo que destruye los sueños, no el fracaso ni el rechazo, sino ese intervalo entre el deseo y la resolución, cuando el miedo se infiltra y convence de quedarse inmóvil. Cuanto más se demora esa pausa,
más crece el miedo, y cuanto más se alimenta, más fuerte se vuelve. Sin embargo, al dar incluso el paso más pequeño, la dinámica cambia. Vale la pena preguntarse qué se ha estado evitando, qué idea persiste sin ser puesta en marcha y qué sueño provoca tanto emoción como temor. Esa es la señal y el camino a seguir. La incomodidad inicial puede sentirse como un caos, pero no es una mala señal, es el yo antiguo disolviéndose. Así es como ocurre la expansión. La mariposa no desarrolla alas y se queda en el capullo. Según el Dr. Joe Dispenza, para crear una nueva realidad personal primero hay que romper el hábito de ser uno mismo. Esto implica liberar esa versión que se aferra a la comodidad, que es leal al miedo y que está encadenada a la duda. El futuro no necesita esa versión, exige a alguien más audaz, valiente y conectado con la posibilidad en lugar del dolor. El camino a recorrer no consiste en conocer cada paso, sino en confiar en el primero, ya que la claridad se obtiene a través del movimiento, la confianza crece con la acción y la riqueza auténtica, la que perdura, surge de la alineación, no de la estrategia. Las personas no están destinadas a permanecer pequeñas, están hechas para expandirse, desarrollarse y prosperar. Y sí, ese proceso da miedo, pero el temor no significa detenerse, indica que algo poderoso está a punto de comenzar. Muchas veces, lo que impide alcanzar el éxito financiero no es la economía, la educación ni los antecedentes, sino la manera en que la mente ha sido condicionada para relacionarse con el dinero. La mayoría limita sus aspiraciones sin ser conscientes, ajustando sus sueños a sus inseguridades. Siguen repitiendo viejas historias de escasez y no advierten que su vida continúa reflejándolas. Sin embargo, quienes rompen este ciclo y transforman su realidad financiera empiezan con un cambio fundamental, dejan de permitir que el pasado dicte su porvenir. Comienzan a entrenar su mente para vivir como si la vida que desean ya estuviera presente, y eso transforma todo. El Dr. Joe Dispenza explica que la personalidad crea la realidad personal. En otras palabras, la manera en que alguien piensa, siente y actúa moldea su mundo entero. Si alguien continúa pensando como una persona sin recursos, sintiéndose ansiosa ante las facturas y actuando desde el miedo, seguirá obteniendo los mismos resultados. Pero cuando adopta la mentalidad de alguien próspero, que se siente tranquilo, confiado y agradecido como si su éxito ya fuera un hecho, el universo responde en consecuencia. Esto no es teoría, sino que está respaldado por la neurociencia. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado con intensidad. Cuando una persona se visualiza viviendo en libertad financiera, experimentando las emociones de la abundancia, tomando decisiones desde la seguridad y comportándose como alguien que sabe que está destinado a triunfar, el cerebro comienza a formar nuevas conexiones neuronales. El cuerpo integra esta nueva identidad. No es una ilusión, sino una transformación desde el interior hacia afuera. Algunas personas creen que se sentirán abundantes cuando tengan más dinero, pero esa perspectiva es una trampa porque dependen del mundo exterior para permitirles sentirse diferentes. Piensan que el dinero debe llegar primero, pero la energía no funciona así. El universo no responde a lo que se desea, sino a quien se es. Y el ser está definido por lo que se piensa y siente repetidamente. Por eso, quien se enfoca constantemente en la falta, sin darse cuenta, sintoniza con la frecuencia de la escasez. Su energía envía la señal de que aún no ha llegado a ese lugar. Sigo esforzándome, continúo dudando, y lo que obtengo a cambio es más de lo mismo, más esfuerzo, más espera, más incertidumbre. Esa es la trampa en la que la mayoría permanece atrapada, pero aquí radica la transformación que lo modifica todo. En vez de reaccionar a las circunstancias, las personas pueden comenzar a crearlas. Pueden entrenarse para convertirse en la versión de sí mismas que ya posee lo que anhelan. Pueden caminar como esa persona, pensar como esa persona, sentirse como esa persona.
Y al hacerlo, su energía se modifica, sus decisiones cambian y los resultados emergen. El cerebro empieza a aceptar esta imagen como realidad. El sistema nervioso se relaja, la confianza crece, y las acciones realizadas reflejan ese nuevo estado interior. Así, pueden explorar nuevas oportunidades, mostrarse con mayor carisma y presencia, y finalmente arriesgarse a emprender aquello que han postergado, pues ya no están motivados por el miedo, sino guiados por la visión del futuro. Contrasta esto con la persona promedio que despierta y enseguida revisa su saldo bancario con aprensión. Repiten los errores pasados, esperan dificultades. Esa emoción se convierte en su realidad, y por ello, aun cuando surge una buena oportunidad, no la reconocen o, peor aún, la rechazan sin darse cuenta. Por esta razón, se enseña que es necesario experimentar la emoción anticipadamente, es decir, entrar en el estado emocional de la vida deseada antes de que ocurra. Esto no es mera espiritualidad vacía, sino un condicionamiento biológico. Cuando alguien practica esto con constancia, su cerebro comienza a anticipar el éxito. El cuerpo se adapta a la energía de la abundancia y entonces se genera una transformación verdadera. El dinero es energía, fluye, se mueve y responde a las emociones, creencias y expectativas. Cuando alguien busca el dinero desde el miedo o la desesperación, lo bloquea. Puede esforzarse mucho, pero todo se siente como una batalla. Expresa frases como estoy haciendo todo lo posible, pero nada cambia porque la señal que emite es de carencia. En cambio, al alinearse con la abundancia, al dejar de perseguir y empezar a convertirse, su energía se vuelve magnética. Atrae ideas, personas, situaciones y oportunidades que vibran en la misma frecuencia. Esto no es cuestión de suerte, es resonancia. Es como sintonizar una emisora de radio, si alguien desea escuchar jazz, debe ajustar la frecuencia hacia esa música. Si está atrapado en una estación de heavy metal, no importará cuánto anhele jazz, no lo escuchará hasta que cambie el dial. Lo mismo sucede con la riqueza, es una frecuencia con un tono, ritmo y emoción que cualquiera puede captar, pero primero debe modificar su forma de pensar y sentir. Quienes alcanzaron mayor riqueza no lo hicieron dudando constantemente de sí mismos. No vibraban en miedo, esperaban el triunfo, lo asumían y esa certeza moldeó todo, su mentalidad, ánimo, acciones y, finalmente, su patrimonio. Esto no implica fingir positividad, sino entrenar una nueva base emocional que coincida con la vida que desean. Para sentirse próspero en el futuro, es necesario sentirse próspero en el presente, no como una mentira, sino como un aprendizaje corporal que mantiene esa vibración hasta que el mundo exterior se adapte, y así sucede. Cuando mente y corazón están alineados con la abundancia, el entorno responde acorde. Hay algo que muchos desconocen, la mente es como un termostato, ajustada a una temperatura emocional, por ejemplo, lucha, supervivencia o escasez. Cada vez que alguien intenta elevarse, el subconsciente lo empuja hacia lo conocido. Por eso tantos se autosabotean, reciben un aumento, pero aparece una nueva factura, ahorran, pero surge una emergencia. No es el universo castigándolos, sino su programación interna que los mantiene inmovilizados. Si la identidad no cambia, la realidad tampoco lo hará. La solución es reajustar ese termostato interno, y la única manera de lograrlo es modificar la identidad, dejar de pensar, sentir y actuar como el antiguo yo. Romper la dependencia emocional a la bancarrota. Sí, es algo real. Las personas pueden volverse adictas al estrés, a la lucha, a sentirse impotentes, pero en cuanto comienzan a soltarse, aunque sea un poco, se abren nuevos caminos. De repente, ya no son la misma persona, no toman las mismas decisiones, evitan patrones repetidos, se mueven con claridad en lugar de confusión, actúan desde la fe y no desde el miedo. Imagina a alguien que no posee recuerdos de estrés financiero, que nunca se ha sentido pobre, que no cuestiona su valía ni sus decisiones.
¿Cómo se manifestaría esa persona en el mundo? ¿Qué tipo de diálogo sostendría? ¿Qué riesgos asumiría? ¿Qué energía irradiaría? Esa es la versión accesible para todos en este instante, no en un futuro, no cuando llegue el dinero, sino ahora mismo. Solo se necesita coraje para reclamarla, porque implica enfrentar el miedo. Da temor creer en algo antes de tener evidencia, actuar con seguridad cuando las cuentas se acumulan, mostrarse confiado cuando el pasado indica lo contrario. Pero ese es el miedo que impulsa el crecimiento, el que conduce a la libertad. La cuestión no es cuándo llegará el dinero, sino cuando se decidirá ser esa persona a la que el dinero fluye. En el momento en que se adopta esa resolución auténtica, un compromiso emocional, espiritual y energético con una nueva identidad, todo comienza a transformarse. Aunque resulte aterrador, es la puerta hacia todo lo que se ha deseado. Muchas personas esperan que la vida cambie para cambiar ellas, esperan que llegue el dinero para sentirse prósperas, que aparezca la oportunidad para confiar, que alcance el éxito para actuar como vencedoras. Sin embargo, ese enfoque las mantiene atrapadas en un ciclo. Esta es la realidad. La existencia no se adapta a lo que alguien espera, sino a quienes realmente son en este instante. Para acceder a una nueva etapa, en especial una marcada por la prosperidad y el bienestar, es necesario que la mente se entrene para pensar más allá de las circunstancias actuales. Esto no resulta sencillo, genera temor y se siente extraño, pero es imprescindible. Según el Dr. Joe Dispenza, tanto el cerebro como el cuerpo deben reprogramarse para vivir el futuro antes de que se manifieste en la realidad física. Esto implica experimentar la sensación de ser alguien que ya posee aquello que desea, incluso cuando las evidencias externas parecen indicar lo contrario. No se trata de fingir ni simular, sino de transformar la manera en que la mente y el cuerpo reaccionan frente a la vida. En la mayoría de las personas, la mente está configurada para buscar seguridad. El propósito del cerebro es predecir lo que vendrá con base en el pasado. Si las experiencias previas estuvieron cargadas de estrés, temor y carencias, la mente tenderá a reproducir esas mismas vivencias, no porque sean positivas, sino porque resultan familiares. Lo conocido siempre ofrece una sensación de seguridad mayor que lo desconocido. Por eso, enfrentarse a la prosperidad antes de que ésta llegue provoca miedo, ya que implica dejar atrás una identidad antigua, la que se caracterizaba por la sobrereflexión, la procrastinación y la limitación personal. Esa versión no puede avanzar hacia una vida plena de abundancia, por lo que es natural que se sienta una pérdida. Sin embargo, lo que realmente sucede es que se abre espacio para que emerja la versión auténtica, confiada, clara y firmemente conectada con la riqueza. Abandonar esa antigua identidad es como caminar a ciegas hacia un territorio inexplorado. Surgen dudas y resistencias, la mente se cuestiona si todo funcionará o si acaso es una ilusión. No obstante, toda transformación implica incomodidad y esa es una etapa imprescindible para convertirse en alguien distinto. Al igual que la serpiente cambia de piel, las personas deben desprenderse de pensamientos antiguos, creencias limitantes y hábitos emocionales que ya no encajan con la vida que desean manifestar. El avance comienza en el momento en que la vieja identidad se libera, entonces las circunstancias empiezan a transformarse. Lo que antes se percibía como un obstáculo se convierte en una oportunidad. Las dificultades se tornan pruebas, y el dinero deja de ser un objeto de persecución para convertirse en algo natural y magnético. La persona se transforma en alguien hacia quien la prosperidad se siente atraída, en lugar de alguien que la persigue. El dinero no responde únicamente al esfuerzo físico, sino a la energía, la claridad y la seguridad interior. Cuando alguien empieza a pensar, hablar, sentir y actuar como una persona próspera, su entorno cambia para ajustarse a esa nueva identidad. Los demás notan esta transformación y comienzan a tratarlo de manera distinta. Las oportunidades emergen, no por azar, sino como resultado de esa alineación.
La clave no está en esperar a que la confianza llegue de forma mágica, sino en actuar con confianza antes de sentirla. No se trata de aguardar a la abundancia, sino de experimentarla anticipadamente. Así es como se genera una vida renovada. Es importante preguntarse si existe la disposición para dejar atrás la versión que analiza en exceso, duda y siempre espera el momento perfecto. Esa versión es el único obstáculo entre el presente y el destino deseado. La riqueza no reside en el futuro ni en un punto lejano del camino, sino en el ahora, aunque solo para la parte de uno mismo que está lista para reclamarla. Esto implica vivir plenamente en el instante presente, en lugar de quedar atrapado entre arrepentimientos pasados y temores futuros. El Dr. Joe Dispenza señala que el cerebro no diferencia entre un recuerdo y una visión anticipada cuando la emoción es auténtica. Por eso, si se logra sentir ahora las emociones de la abundancia, el cerebro comienza a reconfigurarse, el cuerpo se modifica y la química interna cambia. Esto no es solo un concepto espiritual, sino un proceso científico. Las conexiones neuronales empiezan a formar una nueva identidad, alineada con la prosperidad. Por el contrario, repetir pensamientos como no puedo permitírmelo o no merezco más refuerza patrones antiguos. Estas ideas no solo son palabras, sino que llevan una carga emocional que condiciona al cerebro y al cuerpo. Con el tiempo, esas emociones moldean la personalidad y esa personalidad genera una realidad particular. La liberación comienza al identificar esos momentos. Cuando la mente quiera regresar a la preocupación o la duda, es necesario detenerse, respirar profundamente y recordar que esa es la antigua versión. Luego, elegir un pensamiento nuevo, uno que afirme la abundancia, apertura y preparación. No basta con pronunciarlo, es necesario sentirlo. Permitir que el cuerpo experimente el futuro antes de que llegue. Este proceso requiere paciencia, disciplina y valentía, pues no es inmediato, aunque con la práctica la incomodidad se transforma en fortaleza y esta en la nueva normalidad. Así como los deportistas se preparan mentalmente para sus competencias, visualizando la victoria y adoptando la actitud de campeones antes de competir, el mismo principio aplica a la prosperidad. No se trata de poseer todas las respuestas, sino de sintonizar con la energía de quien ya tiene lo que desea. Desde esa posición, las decisiones y circunstancias comienzan a modificarse. El entorno cambia no porque el mundo se transforme, sino porque la energía personal se ha renovado. En este preciso momento, existe una versión de ti que ya disfruta de la vida anhelada. Esa versión no se angustia por las cuentas. Entra en las habitaciones con seguridad y sin dudar. No pide permiso para alcanzar el éxito, simplemente lo logra. Lo único que separa quién eres ahora de esa versión es tu elección. La mente intentará convencerte de lo contrario, diciéndote, primero necesitas evidencia, debes ver resultados antes de creer. Pero ese es el orden equivocado. La fe debe llegar primero y luego aparecerán las pruebas. Es como sintonizar una emisora de radio, si no estás en la frecuencia correcta, no podrás escuchar la música, pero eso no significa que la emisora haya dejado de transmitir. Solo necesitas ajustar la sintonía. Piensa como alguien que ya es libre, seguro y próspero. ¿Qué decisiones tomaría esa persona en este momento? ¿Qué hábitos cultivaría? ¿Qué tipo de energía emanaría? Ahí reside el secreto, ese es el camino más directo. El universo responde a quién eres, no a lo que deseas. Por eso no basta con repetir afirmaciones sin sentido todo el día, sino que es necesario sentirlas, creerlas y vivirlas. Sentir miedo es señal de que estás cerca de algo poderoso. Muchas personas se detienen cuando el miedo aparece, pero en realidad, ese miedo es la última barrera. Al atravesarla, entras a una vida nueva. Piensa en las personas exitosas que conoces, no fueron valientes por naturaleza, simplemente decidieron no dejar que el miedo las detuviera. Avanzaron sin garantías,
confiando en quienes estaban transformándose. Ahora te toca a ti. No hay más esperas ni permisos que pedir, ni fingir que no estás listo. Estás preparado. La vida que anhelas no está en pausa, ocurre en este instante. Cada pensamiento, emoción y acción la está moldeando. Entonces decide, ¿seguirás siendo la versión antigua atrapada en la lucha por sobrevivir o te convertirás en la nueva versión alineada con la abundancia, el valor y la claridad? Respira y siente eso en tu interior. Ahí está tu poder, ahí se encuentra tu futuro. No está lejos, ya es parte de ti. Si este contenido te inspiró, no te detengas aquí. En el siguiente video seguimos explorando las poderosas enseñanzas de vibraciones abundante. Haz clic ahora y sigue alimentando tu mente para el éxito.